Soy Virginia y junto con mi compañero Juan Manuel vamos a hablar sobre Flora Tristán. En primer lugar, hablaremos un poco sobre el contexto en el que nació. También hablaremos de su vida personal y de su influencia en el feminismo, en el socialismo y en el marxismo. Somos alumnos de primero de Trabajo Social en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y nuestra profesora es la doctora María José del Pino Espejo. Flora Tristán nació en plena época napoleónica, 14 años después de la Revolución Francesa de 1789, por lo que es una hija política y espiritual de la Revolución. Y lo que se conoce como la onda expansiva de la Revolución influyó en su pensamiento. Además, su padre pertenecía a la aristocracia criolla de Perú y personalidades como Simón Bolívar frecuentaban su casa. Voy a hablar sobre su vida personal y como vamos a hablar del feminismo, voy a aclarar que el feminismo es un movimiento social que pide para la mujer una serie de capacidades y derechos que en un principio solo eran reconocidas para los hombres. Bien, pues Flora Tristán nació el 7 de abril de 1803 en París, Francia. Fue una pensadora, escritora, socialista y feminista francesa. En los últimos años de su vida se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres y los trabajadores, por lo que su legado se ha convertido en la referencia de muchas feministas posteriores. Su padre era Mariano Tristán y cuando ella tenía 4 años, él falleció. Entonces, su familia cayó en una profunda crisis debido a que sus padres no estaban casados, por lo que Flora Tristán no estaba reconocida como heredera. Esto hizo que Flora tuviese que empezar a trabajar a muy temprana edad y empezó a trabajar como colorista en un taller de litografía. Su jefe era Andrés Chazal, con el que posteriormente se casaría con tan solo 17 años. Después de 4 años de matrimonio, con 2 hijos y un tercero en camino, debido a los malos tratos y a los celos que Flora Tristán recibió de su marido, ella comienza un proceso de divorcio. Sin embargo, después de una larga lucha, ella no consigue el divorcio hasta que hay un incidente en el que Andrés Chazal dispara a Flora Tristán, y es el motivo por el que ella consigue el divorcio total. Después viajó a Perú con el objetivo de recuperar su herencia paterna. Sin embargo, este plan se vio frustrado por la negativa de su tío Juan Pío. Finalmente, Flora Tristán fallece en noviembre de 1844 en Burdeos, Francia. A continuación hablaré sobre su pensamiento. El pensamiento de Flora Tristán es de raíz ilustrada. Presupone por tanto unas reivindicaciones y un proyecto político que solo puede articularse mediante la idea de que todos los seres humanos nacen libres, iguales y con los mismos derechos. Esta idea toma cuerpo inmediatamente después de la Revolución Francesa. Flora Tristán mantiene la continuidad con autoras anteriores y le da a su pensamiento un giro de clases que hará que se convierta en el origen del futuro feminismo marxista. Al mismo tiempo, mantiene relación con lo que se conocen como las corrientes críticas, que en este caso es el socialismo utópico, pero teorizando ya la necesidad de una unión obrera con un partido obrero. El pensamiento de Flora Tristán sigue vigente hoy en día, ya que se ha convertido en la influencia de muchas mujeres socialistas que luchan hoy en día por la emancipación total de la mujer y por sus derechos. Ahora bien, aunque Flora Tristán recibió mucha influencia de los socialistas utópicos, se adelanta cualquier socialista de su época al establecer una interrelación entre la lucha obrera y la emancipación de la mujer, idea que posteriormente Marx hará muy famosa al establecerlo como una de las divisas de la Asociación Internacional de Trabajadores, al comprender que la lucha de la clase obrera residía en la propia clase obrera. Flora Tristán quería pasar de las grandes reivindicaciones sin una praxis concreta, desde la actuación colectiva e individual, desde abajo, desde el movimiento obrero real. Por eso luchó denodadamente por una clase obrera que fuera independiente de la clase dominante. Hola, buenas, mi nombre es Juanma Sánchez y yo voy a hablar sobre Flora Tristán también como mi compañera, pero desde el punto de la unión obrera, obra y la relación entre la UPO y Flora Tristán. Bueno, en la unión obrera podemos hablar que Flora Tristán fue una de las pioneras en la lucha por la organización de la clase obrera en Francia y especialmente de las mujeres trabajadoras. Destacó su obra más importante, La Unión Obrera, en el que las ideas contenidas en este libro son
En primer lugar, constituir la clase obrera por medio de la unión compacta, sólida e indisoluble. En segundo lugar, hacer representar a la obra obrera frente a la nación por un defensor elegido por la Unión Obrera y asalariado por ella. En cuarto lugar, hacer reconocer la legitimidad del derecho al trabajar para todos y para todas. En quinto lugar, examinar la posibilidad de organizar el trabajo en el estado social actual. En sexto lugar, levantar en cada departamento palacios de unión obrera donde se instruirá a los niños de la clase obrera intelectual y profesionalmente y en los que serán admitidos obreros y obreras heridos en el trabajo y los lisiados o viejos. En séptimo lugar, dar con urgencia a las mujeres del pueblo una educación por moral, intelectual y profesional para que se conviertan en agentes moralizadores de los hombres del pueblo. Y por último, reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para de esta manera conseguir la unidad humana. Por otro lugar, en las obras, podemos hablar que en las obras de Flora Tristán destacan las dos características que ponemos en el centro de la reflexión. Por un lado, su ejemplo de búsqueda de emancipación y por otro lado, las contradicciones y aciertos en la búsqueda de una igualdad entre hombres y mujeres. Destacamos entre sus obras las dos siguientes: Paseos en Londres y Peregrinaciones de una paria. Paseos en Londres, en esta obra sobre la escritura sobre el Londres de la pobreza y la explotación, viaja a la capital británica donde permanece 4 meses visitando todos los lugares que los turistas no ven jamás y a algunos de los cuales solo pudo entrar disfrazándose de hombre, como por ejemplo en talleres, prostíbulos, barrios marginales, etc. Su otra obra, Peregrinaciones de una paria, en esta obra Flora Tristán emprende un viaje a Arequipa en búsqueda de la redención de su condición de paria. La escritora alude al carácter de expiación que acompaña su peregrinar al Nuevo Mundo, el artículo en el reconocimiento de la representación de Tristán como sujeto escindido entre el mundo europeo y el mundo colonial. Y por último, cabe mencionar la relación entre Flora Tristán y la UPO, en el que el nombre de la residencia universitaria se llama Flora Tristán, la cual se encuentra en Sevilla, en la calle Residencia de Estudiantes. Y también cabe mencionar el 25 aniversario de la UPO con Flora Tristán.